son trabajadores afiliados y deben aparecer reportados como tales en las planillas de seguridad social. Artículo de familia. Alguien que tenga ahí el artículo 199 y alguien que me tenga el 147. Trabajo de mujeres y menores. ¿Lo leo? Por favor. Sí. ¿Lo leo? Los trabajos a domicilio de familia quedan sometidos a las disposiciones de los dos artículos anteriores, pero las respectivas obligaciones recaen, según el caso, sobre los trabajadores o sobre el jefe de familia. Trabajo de familia es el que se ejecuta por los cónyuges, los que viven como tales o sus ascendientes y descendientes en beneficio común y en el lugar donde ellos habiten. Y ese no lo vamos a confundir con el trabajo de domicilio, son totalmente diferentes. ¿Sí? Vamos al 147. ¿Quién? Sandro. 147. El trabajo de las mujeres y menores de edad debe ser adecuado especialmente a su edad, condiciones, estado físico y desarrollo intelectual y moral. Vamos a ver. Sandra Paola, ¿estás por ahí? ¿Qué manda, licenciada? Buenas tardes. Buenas tardes. Léete el trabajo benévolo y el amateur, que está en pantalla. Con gusto. Vamos a ver. El trabajo... Muy bien. El trabajo benévolo es gratuito. Se realiza en forma desinteresada, finalidad por poner de trabajo a disposición de otro a cambio de una remuneración, sino que lo que por general persigue como objetivo el bien común. Ejemplo, el trabajo de una parroquia. Extraído. Okay. Veamos el amateur. El amateur no responde a una finalidad laboral, sino a otras de carácter cultural, recreativo, deportivo, etc. Por ejemplo, integrantes de un coro musical. O de un equipo deportivo. O en un equipo deportivo. Si se dan cuenta, pues es otro tipo de trabajo. Veamos hoy esta definición de lo que es patrón. Por favor, Sandra. Muy bien, licenciada. Donde dice, según Manuel, ¿verdad? Sí, por favor. Según Manuel Osorio, es una persona física, aunque el concepto también cabe aplicado a las personas jurídicas, que en el contrato laboral la ocupación retribuida a los trabajadores que quedan en relación subordinada es pues el propietario de la empresa y quien la dirige personalmente o valiéndose de otras personas. Es llamado también empleador y empresario. Artículo 2. Código de trabajo. Patrón es toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. Sin embargo, no quedan sujetas a las disposiciones de este código. Las personas jurídicas de derecho público a que se refiere el artículo 119 de la Constitución de la República. Artículo 176. Primero, en el primer párrafo del artículo número 2 dice en virtud de un contrato de trabajo o relación laboral. ¿Por qué? Porque muchas veces no existe contrato de trabajo en Guatemala. Entonces es a partir de la relación laboral. El momento que usted comenzó a prestar sus servicios, en el momento que Maura Valenzuela comenzó a trabajar, aunque no exista contrato de trabajo, ahí da inicio a la relación laboral. Porque en Guatemala es práctico, a pesar que es una obligación del patrono para elaborar y enviarlo 15 días después a la Dirección General de Trabajo. También es su obligación, porque si no el contenido del artículo 30 del Código de Trabajo establece que la falta del contrato de trabajo, la falta de requisitos dentro de un contrato de trabajo, le van a ser imputables al patrón. Si no existe un contrato de trabajo, es imputable al patrón. Eso lo dice el artículo 30. Claro, ese salvo en contrario. Salvo en contrario es que Sandra diga que comenzó a trabajar conmigo el 3 y yo le demuestro que comenzó el 10 con el contrato de trabajo, eso sí hay, pero es que porque yo tengo el contrato. Si no hay, pues lo que Sandra dice se va a tener como válido, de conformidad a lo que dice exactamente el artículo 30. Se recuerdan que vimos una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, dice que estamos obligados a aprobar
el momento que iniciamos la relación laboral. Por eso es importante que nos paguen con cheque o la forma de transferencia o cualquier sistema, o que usted tenga cualquier documento ahí que le puede enviar el patrono, que le da la bienvenida, que le dio determinadas funciones y atribuciones, para demostrar, porque la CC tiene ese aspecto ahí ya como jurisprudencia, que nosotros los trabajadores tenemos la obligación de probar la relación laboral, no cuando la iniciamos, la relación laboral. Luego, en el segundo párrafo, este es pregunta examen. Vean, ahí se refiere al artículo 119 de la Constitución de la República, pero resulta que este artículo es tan antiguo que el 119 que ahí habla se refiere a la Constitución de 1956. En la actual Constitución Política de la República de Guatemala, me agrega ahí que es el artículo 108 y 111. En la actual Constitución Política de la República de Guatemala es el artículo 108 y 111. Tache, deje sin efecto el artículo 119 y por favor ponga que es el artículo 108 y 111 de la actual Constitución. Alguien también lo escribe por ahí para que nos quede grabado. Ahora sí necesito que alguien me lea el artículo 176. Por favor, Gabriel. Patrono es el naviero o armador propietario o no de la nave que la apareja, pertrecha y expide a su propio nombre y por su cuenta y riesgo, y que persiga las utilidades que produce y soporta todas las responsabilidades que la afecta en armonía con el artículo 2. O sea, está hablando de patrono, el artículo 2 del código es patrono. Entonces está hablando que el naviero y el armador son el patrono en el trabajo del mar y las vías navegables. Aquí les busqué dos definiciones de qué es naviero y qué es armador. Veamos, por favor, Gabriela, qué es naviero y qué es armador, lo que está en pantalla. Naviero es aquella persona que utilizando bosques, tanto propios o alquilados, se dedican a la explotación de los mismos bajo cualquier modalidad en el ámbito internacional. Armador, artículo 2, convenio de la OIT sobre el trabajo marítimo en su versión enmendada, no ratificado por Guatemala, designa al propietario de un buque o a cualquier otra organización o persona, como puede ser el administrador, el agente o el fletador acaso desnudo, que a efectos de la explotación del buque ha asumido la responsabilidad que incumbe al propietario o a otra entidad o persona y que, al hacerlo, ha aceptado cumplir con todos los deberes y las responsabilidades que incumben a los armadores. Bueno, ahí estamos ya con las dos definiciones, que estos son los patronos en este tipo de trabajo. Pero vamos, ¿qué dice la Ley de Fomento al Trabajo Marino Mercante Guatemalteco en el extranjero? ¿Qué definición tiene de empleador? Por favor. Gabriela. Empleador, artículo 1, inciso B, decreto 10-2022, Ley para Fomento del Trabajo Marino Mercante Guatemalteco en el extranjero, es la persona natural o jurídica nacional o extranjera propietaria de un buque o aquella que, en virtud de la presente ley, ha asumido cumplir con todos los deberes y las responsabilidades que incumben al primero en la relación laboral con la agente de mar, tales como la agencia de contratación y colocación, agencia de reclutamiento, el administrados, el agente, el fletador a cascos desnudo del capitán, según sea el caso. Bueno, estamos entonces ya con estas definiciones. Vayamos qué es empresa. Entonces, para eso nos vamos al Código de Comercio, y el Código de Comercio dice, se entiende por empresa mercantil el conjunto de trabajo de elementos materiales y de valores incorpóreos coordinados para ofrecer al público con propósito de lucro de manera sistemática bienes y servicios. Según la legislación mexicana, es la unidad económica de producción y distribución de bienes y servicios. Ahora, por favor, ¿quién me lee el artículo 14? Si gusta, se lo leo, licenciado. Por favor, Sandra. Artículo 14, Código de Trabajo. El presente código
y sus reglamentos son normas legales de orden público y sus disposiciones se deben sujetar a todas las empresas de cualquier naturaleza, que sean existentes o que en el futuro se establezcan en Guatemala. Lo mismo que todos los habitantes de la República sin distinción de sexo ni de nacionalidad, salvo las personas jurídicas de derecho público, contempladas en el segundo párrafo del artículo segundo. Igualmente deben aplicarse las disposiciones protectoras del trabajador que contiene este código. Al caso de naciones que sean contratados en país para prestar sus servicios en el extranjero. Asimismo, quedan a salvo las excepciones que correspondan conforme a los principios de derecho internacional y de los tratados. Bueno, entonces ahí estamos claros lo que es una empresa, ¿verdad? Y todas las empresas en Guatemala quedan sujetas a toda la legislación laboral, incluyendo los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala. Hablemos ahora de los auxiliares del patrono. Vamos a hablar de los representantes del patrono y el intermediario, por supuesto, con sus definiciones. Artículo número 4. Si quieren lo leemos lo que está aquí en pantalla. Diego Abraham Hernández. Sí, doctor, aquí estoy. Artículo 4 de trabajo. Son las personas individuales que ejercen a nombre de funciones de dirección o de administración, tales como gerentes, directores, administradores, reclutadores y todas las que estén legítimamente autorizadas por aquel. Los representantes del patrono en sus relaciones con los trabajadores obligan directamente al patrono. Dichos representantes en sus relaciones con el patrono, salvo el caso de los mandatarios, están ligados con por un contrato o relación de trabajo. Bueno, lo que hemos hablado, es el contrato y la relación de trabajo. En el 177, hablando de los patronos, representantes del patrono en el mar y la vía navegable, dice: el capitán de la nave es el representante del patrono. Representantes del patrono en la actividad o en el trabajo agrícola y ganadero. El artículo 141. Por favor, Jocelyn Juárez. Sí, licenciado. Dice Código de Trabajo. Los representantes del patrono que se dediquen al reclutamiento de trabajadores campesinos, además de la autorización que determina el artículo anterior, necesitan de una carta poder suscrita por aquel para ejercer sus actividades. Seguimos. Dicha carta poder debe extenderse por duplicado y una copia de la misma debe remitirse a la Dirección General de Trabajo. La otra copia debe quedar en poder del representante del patrono y no puede hacer uso de ella si la Inspección General de Trabajo no le pone su visto bueno al pie de la misma. La expresada carta poder debe renovarse cada año. Los reclutadores... Sí, termina. Los reclutadores de trabajadores campesinos deben percibir de su patrono un salario fijo y queda prohibido a darles gratificaciones o emolumentos adicionales por los servicios que les presten en el ejercicio de su poder. Bueno, ahí estamos entonces con los reclutadores que también son representantes del patrono. Pero veamos para entender bien qué es un representante del patrono. Fíjense que el artículo 351, tercero, cuarto y quinto párrafo, nos definen lo que son cargos de dirección, cargos de representación y cargos de confianza. La actuación de la voluntad del patrono e implican alta jerarquía o dignidad o la delegación de funciones que en principio corresponden a aquel. Se consideran cargos de confianza aquellos para cuyo ejercicio es básico que quien los desempeña tenga idoneidad moral reconocida y corrección o discreción suficientes para no comprometer la seguridad de la respectiva empresa. Todos ellos son representantes del patrón.
Ya nos dimos cuenta que el Seguro Social los tienen como trabajadores, pero el Código de Trabajo no los tiene como trabajadores. Ellos no pueden pertenecer a un sindicato de trabajadores. Ellos inclusive tienen la jornada de trabajo, ellos tienen una jornada especial, que por supuesto jamás puede exceder de 12 horas, pero tienen algunos cargos. Lo interesante de todo es que, por ejemplo, en los cargos de confianza, la Corte de Constitucionalidad recientemente ha dictado sentencias en el sentido que, por ejemplo, si Maura Valenzuela es trabajadora de una empresa o una institución del Estado, pero Maura puede hacer que sea la secretaria de gerencia, pero si Maura tiene dentro de sus funciones actividades que representen los derechos o los intereses del patrono, aunque tenga plaza de secretaria, la Corte la considera personal de confianza por la actividad que ejecuta, por la prestación del servicio, por los intereses que defienda. Aunque no tenga el puesto de gerente, aunque no tenga el puesto de representante del patrono, ni cargo de dirección, ni de confianza, ni de representación, pero por lo que ella ejecuta, que defiende intereses del patrono y representa intereses del patrono, porque se puede dar una secretaria general de gerencia y en cualquier otro cargo, ¿sí? Entonces te puede constituirse en personal de confianza. ¿Y cuál es el problema del personal de confianza en la estabilidad laboral? Que por ejemplo en el Estado, si usted es personal de confianza, es de libre remoción. Es de libre remoción. La entidad nominadora lo puede despedir. Lo delicado que es precisamente con esto de los cargos de confianza. Pasemos al siguiente tema, el intermediario. Por favor, Gabriela, artículo número 5 del Código de Trabajo. Gabriela Fuentes. Gabriela fue a tomar café. ¿Perdón, Lick? Artículo 5. Con gusto. Código de Trabajo. Es toda persona que contrata en nombre propio los servicios de uno o más trabajadores para que ejecuten algún trabajo en beneficio de un patrono. Ese último queda obligado solidariamente por la gestión de aquel para con él o los trabajadores en cuanto se refiere a los efectos legales que se deriven de la Constitución, del presente Código, de sus reglamentos y demás disposiciones aplicables. No tiene carácter de intermediario y sí de patrono, el que se encargue por contrato de trabajos que ejecute con equipos o capitales propios. Bueno, esto lo que está indicando es de que, por ejemplo, para ponerlo en términos más generales, vamos a poner un ejemplo. Gabriela es la intermediaria de Joseph. Ellos platican, dialogan y viene y le dice que necesita personal. Y entonces viene Gabriela, es la intermediaria y va a contratar personas que van a prestar los servicios, por ejemplo, a la empresa de Joseph. Pero Joseph es la línea del capital, Joseph le va a dar el equipo con el personal que el profesor va a trabajar. Ahí Gabriela es una intermediaria. Pero ¿qué pasa si Gabriela tiene su propio, va a ir a desempeñar un trabajo y ejecuta precisamente, pero resulta que ella va a llevar su propio capital, ella le dice yo les voy a pagar, Gabriela le dice yo les voy a dar el equipo, todo el servicio que le vamos a dar a Jocelyn. Ahí dejó de ser intermediaria y se convierte en patrón. Eso es lo que dice la ley. Sustitución patronal, artículo 23. La sustitución patronal, ¿sí? La sustitución patronal no afecta a los contratos de trabajo existentes en perjuicio del trabajador. El patrono sustituido queda solidariamente obligado con el nuevo patrono por las obligaciones derivadas de los contratos o de las posiciones legales, nacidas antes de la fecha de la sustitución hasta por el término de 6 meses. Concluido este plazo, la responsabilidad subsiste únicamente para el nuevo patrono. Por las acciones originadas de hechos u omisiones del nuevo patrono, no responde en ningún caso el patrono sustituido. ¿Qué quiere decir esto? Primero, el artículo número 6 dice, si Gabriela tiene una empresa y se la va a vender a Jocelyn, Gabriela no puede venderle los trabajadores.
¿sí? Le puede vender al activo y al pasivo, pero nunca a los trabajadores porque no son objetos. No son bienes que ella puede disponer libremente de ellos. No es mercancía un trabajador. Gabriela, de conformidad con el artículo 6, tiene la obligación de indicarle a los trabajadores que ha vendido la empresa Jocelyn y que ya será a disposición de ellos si siguen continuando con Jocelyn. De lo contrario, Gabriela tiene la obligación de proceder a lo que nosotros llamamos la liquidación, pago de indemnización y prestaciones laborales. Si ellos deciden trabajar con Jocelyn o resulta que Gabriela y Jocelyn no le informan a los trabajadores, ellos tienen la potestad de demandar durante 6 meses, ya sea a Gabriela o bien a Jocelyn. A vendedora o compradora, 6 meses son solidariamente responsables. Después de esos 6 meses, Gabriela queda exonerada de cualquier responsabilidad laboral y Jocelyn asume totalmente todas sus obligaciones en materia laboral. Eso significa, si Gabriela tiene trabajadores de hace 20 años, Jocelyn tiene la obligación de pagarle o de reconocer esos derechos de la clase trabajadora por todo el tiempo que trabajaron con Gabriela y el tiempo que trabajen contigo. Eso es la sustitución patronal. La sustitución patronal es totalmente y es bien delicada. Continuamos. Sandra Paola, me lees el artículo número 1 que no le hemos dado lectura del Código de Trabajo. El artículo 1 del Código de Trabajo. Sí. Permítame, licenciado. Muy bien. Artículo 1. El presente código regula los derechos y obligaciones de los patronos y trabajadores con ocasión del trabajo y crea instituciones para resolver sus conflictos. Bueno, estamos, para que nos quede completo. Por favor, Sandra, te vas al artículo número 6. Muy bien, licenciado. Artículo 6. Solo mediante resolución de autoridad competente basada en la ley, dictada por motivo de orden público o de interés nacional, podrá limitarse a una persona su derecho al trabajo. Como consecuencia, ninguno podrá impedir a otro que se dedique a la profesión o actividad lícita que le plazca. No se Espérate. Una de las limitaciones para ustedes en tiempo de la pandemia. Ese era un caso muy excepcional, pues, donde dijeron, señores, se recuerdan que dijeron, a partir de mañana van a cerrar 2, 3, 4 días. Ahí aparentemente no estaban limitando el derecho de trabajo, pero no es cierto. Lo que pasa es que las circunstancias fueron las que obligaron precisamente por protocolo de no asistir, pero era precisamente dentro de la ley. Continuamos. Sandra. Voy. No se entenderá limitada la libertad de trabajo cuando las autoridades o los particulares actúen en uso de los derechos o cumplimientos de las obligaciones que prescriben las leyes. Por ejemplo, si se presenta con Sandra una jovencita de 14 años queriéndote pedir trabajo, sabes, Sandra, que no le puedes dar trabajo, porque en Guatemala son 15 años. De lo contrario, estarías cometiendo el delito contenido en el artículo 156 bis del Código de Trabajo. Siguiente párrafo, por favor. Voy. Dice, los patronos no pueden ceder o enajenar los derechos que tengan en virtud de un contrato o relación de trabajo, ni proporcionar a otros patronos trabajadores que hubieran contratado para sí, sin consentimiento claro y expreso de dichos trabajadores, en cuyo caso la situación temporal o definitiva del patrono no puede afectar los contratos del trabajo, en prejuicio de estos. No queda comprendida en esta prohibición la enajenación que el patrono haga de la empresa respectiva. Bueno, fíjate, pues entonces estamos claros en eso. Vamos con el artículo número 7. Vamos a ver. ¿Ibas a contar algo, Leonel? Sí, licenciado, perdone, sobre esto, a lo de la que es la sustitución del patrono. Lo correcto cuando suceda una situación como esa es el patrono que está siendo sustituido o el que vendió la empresa tiene que liquidar sí o sí
a sus trabajadores. Así es que como si trabajadores ya no puedes continuar. Acuérdate que quien contrató, salvo que sea una sociedad anónima, porque ni cuenta te vas a dar, ¿verdad? Porque si es una sociedad anónima, acuérdate que son accionistas, ¿sí? Entonces vos vas a seguir trabajando para la misma empresa, pero más que todo estamos hablando de una empresa particular. El ejemplo que te ponía, si Gabriela tiene su empresa particular y se la vende a Yossi, primero tiene la obligación de informarle a los trabajadores que le va a vender la empresa a Yossi. Ya la decisión de conformar con el artículo 6 la tenemos nosotros los trabajadores si queremos trabajar con Yossi. De lo contrario, tendría que pagarnos las prestaciones. Pero ¿qué es lo que pasa en la práctica? Fíjate que Gabriela ni siquiera nos avisa y le vende a Yossi. Entonces, lo que nos dice a nosotros el artículo 23, ¿qué es lo que nos dice? Tenemos 6 meses para demandar a Gabriela Yossi para que nos liquiden. ¿Por qué? Porque nos están cambiando de patrón, las condiciones de trabajo están cambiando, o por lo menos la dirección está cambiando, la subordinación. Pero resulta que no lo hicimos tampoco los trabajadores y consentimos y nos quedamos trabajando con Evelyn. Después de 6 meses, Evelyn tiene la obligación, oíme, de respondernos por el tiempo que trabajamos con ella y por todo el tiempo que trabajamos con Gabriela. ¿Por qué? Porque no se interrumpe jamás la relación laboral. Nosotros seguimos trabajando. Gracias, licenciado, gracias. Vamos, después todo el tiempo. Solo quisiera que fuéramos al artículo, que vamos el 7. Bueno, aprovechando, Ruth, léetelo, si tenés tu código. Si no, Sandra, por favor. Buenas tardes, licenciado. Sí, acá lo tengo. Ahorita estoy buscando el artículo 100, dice, ¿verdad? 7. 7. Ah. 7. A partir de hoy vamos a leer todos los artículos, Muy bien. Se prohíbe en las zonas de trabajo la venta o introducción de bebidas o drogas embriagantes o estupefacientes, las lides de gallos, los juegos de azar y el ejercicio de la prostitución. Es entendido que esta prohibición se limita a un radio de 3 kilómetros alrededor de cada centro de trabajo establecido fuera de las poblaciones, ya que en cuanto a estas últimas rigen las disposiciones de las leyes y reglamentos respectivos. Bueno, estamos entonces. Fíjate que en ese sentido, entonces, lo que está diciendo la ley, estos pues son un poco artículos bastante antiguos. ¿Qué es lo que pasó en la práctica? En la práctica hubieron lugares, más que todo en la actividad agrícola y ganadera, el cultivo de café, cultivo de otros productos, inclusive de ganado, que normalmente estas fincas estaban fuera del perímetro urbano de una población. Entonces, lo que la ley dice que si estaban fuera del perímetro, oíme, alrededor de esa finca, alrededor de esa fuente de trabajo, de esa empresa, no podía haber ningún centro de estos. La finalidad era proteger el salario por el carácter alimenticio. Ya te imaginas, nosotros los trabajadores, teniendo cerca un lugar de esos, definitivamente todo nuestro salario garantizado que se hubiera quedado ahí. Entonces, por eso la prohibición, que no se cumple, ¿va? Que no se cumple. Porque yo te digo, sin ir muy lejos, por ejemplo, aunque está dentro del perímetro urbano, por ejemplo, la Universidad de San Carlos, no, los lugares de venta de alcohol y todo lo demás, no está a esa distancia, pues está casi, porque te habla de centros de enseñanza, entonces es un poco complicado, que la ley muchas veces no se cumple. Y otra, en el campo lo que pasa es que también ha crecido demasiado. Entonces, acuérdate que antes las fincas estaban un poco aisladas, ahora poco a poco con la parte de la población, pues ya las áreas que eran antes rurales ya se están convirtiendo en urbanas, pero sigue siendo una ley vigente, de hecho positivo en Guatemala. Ahora veamos el artículo número 7, el número, nos toca el 8. Dios. Se lo leo, licenciado. Por favor, Sandra. Es libre el ejercicio del comercio en las zonas de trabajo y no puede cobrarse suma alguna por tal ejercicio. Quedan a salvo los impuestos, tasas y arbitrarios establecidos legalmente. No obstante,
Lo dispuesto en el párrafo anterior se puede limitar a regular dicha libertad si, a juicio de las autoridades competentes, su ejercicio irrestricto perjudica el normal desempeño de las labores, los intereses de los trabajadores o de la colectividad. Bueno, ahí está. Artículo número 9. Este es importante porque nos está hablando el idioma. Y aquí vamos a ver qué pasa entonces con los call centers en inglés. Y además, el respetar los idiomas de nuestros pueblos originarios. O sea, dependiendo del idioma que se hablen aquí, todavía le habla a ustedes precisamente de la parte del dialecto, pero saben que ya no se utiliza esa palabra y ahora actualmente estamos hablando de idiomas. Veamos qué dice, por favor, Sandra, el artículo número 9. Artículo 9. Se prohíbe el uso de idiomas extranjeros en las órdenes, instrucciones, avisos o disposiciones que se den a los trabajadores. Los cargos quienes dirijan o vigilen en forma inmediata la ejecución de las labores deben ser desempeñados por personas que hablen el idioma español. Por si el trabajo se realiza en una región donde extendido el uso entre los trabajadores de algún dialecto indígena, dichas personas deben hablar también ese dialecto. Está hablando de los idiomas, ¿va? Pero mira qué interesante lo primero. Se prohíbe el uso de idiomas extranjeros en las órdenes, instrucciones, avisos o disposiciones que se den a los trabajadores. Yo recuerdo que algunos alumnos me han comentado a mí que ellos trabajan en call center, que es totalmente en inglés. Las órdenes, todo lo en inglés. No, señores, mientras no tengan una disposición específica, mientras no se preocupen por crear una disposición legal para ellos, sigue aplicando el artículo número 9, que en Guatemala las instrucciones son en español, salvo que en determinada región hablen uno de los idiomas especiales de nuestros pueblos originarios, y en ese sentido, pues, tienen que hacer las instrucciones, o sea, la gente que se contrate en eso debe saber ese idioma para que dé las instrucciones precisamente en vivo. Vamos, pues entonces vamos con el artículo 10. Artículo 10. Se prohíbe tomar cualquier clase de represalias contra los trabajadores con propósito de impedirles parcial o totalmente el ejercicio de los derechos que le otorguen la Constitución, el presente Código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o de prevención social, o con motivo de haberlos ejercido o de haber intentado ejercerlos. Vean, pues qué interesante. Un caso concreto. Una alumna de uno de los años nuestros del quinto semestre me planteó, estábamos hablando exactamente del artículo 33, la obligación que el patrón tiene de pagarnos a nosotros el pasaje, el boleto, el valor del pasaje, el valor del boleto, cuando la distancia entre nuestro trabajo y nuestra casa excede de 15 kilómetros. Sí lo dice el 33, que lo vamos a analizar en su oportunidad. Y ella me vino a contar a mí que efectivamente la trasladaron. Ella trabajaba en una empresa X y ella trabajaba en un centro comercial de aquí de la capital, del área del municipio de Guatemala, y la trasladaron a Frejanes. Y casualmente estábamos tocando el tema y ella me dice, ¿qué hago? Pues hablarle que te tienen que pagar tus pasajes, pues. Lo dice la ley, hay más de 15 kilómetros. Bueno, le habló y no hizo caso omiso. Te vas porque te vas. Ella fue y se la jugó, fue a la Inspección General de Trabajo, citan al patrón, que era una mujer, y viene y le hacen ver a ella, a ellos de que tiene, si la quiere trasladar, le está cambiando las condiciones de trabajo, y si no, pues le tiene que cumplir con lo que dice el artículo número 33. La señora sale, la trabajadora y el patrono, y el siguiente día en la empresa, pues la llamó y le dijo, pues, que evidentemente había represalias por lo que estaba haciendo. Nuevamente, en la siguiente clase me pregunta, creo que va a tomar represalias porque yo la denuncié a la Inspección de Trabajo. Regresar a la inspección. Y en ese caso, las represalias son muy complicadas para el patrón. Entonces fue y le dijo, fíjese que quiere tomar represalias de despedirme. Volvieron a citar al patrono, que es mujer. Y le advirtieron que si tomaba represalias, la iban no solo a sancionar, sino a obligarla a que la reinstalara.
Y le dijeron, usted está infringiendo, si lo hace, bueno, desde el principio usted está infringiendo lo que establece el artículo 69, que es una falta de trabajo y previsión social. Y le vamos a aplicar una de las normas de las sanciones contenidas en el artículo 272 del Código de Trabajo, que se refiere a las sanciones económicas pecuniarias que impone el delegado departamental de la Inspección General de Trabajo. La historia termina con que le dice, bueno, yo creo que te quedas. Y me recuerdo que la última vez le dije, ¿qué te dijo la señora? Fíjese, el me dijo que me platicó, me dijo que estaba bien, pues que me quedara ahí donde estaba, que no había ninguna pena, que se disculpaba y todo. Y dice que después ya con cariño le dice, solo te quiero pedir un favor, sí, no me vayas a formar un sindicato en la empresa. Miren, el hacer valer sus derechos, porque la verdad, yo le dije, ¿qué te queda de alternativa? Sí, el tener que irme yo hasta Fraijanes significa 2 o 3 horas más temprano de lo que yo tengo que hacer el recorrido por el transporte. Significa que si yo venía a las 7 de la noche, voy a regresar a las 11 de la noche. Y en esa área de determinado tiempo ya no hay transporte colectivo. Entonces no me queda más que renunciar. Por eso también ella dijo, bueno, voy a hacer valer mi derecho y acudió a la inspección. Tomo si renunciar. Pero al final, no sé si sigue en la empresa. Por cierto, un día, hace tiempo la pasé saludando, ahí está en la empresa. No sé si todavía sigue en la empresa. Pero hicimos valer precisamente que no efectuaran una represalia en contra del trabajador. Veamos ahora entonces el artículo número 11. Quedan exentos de los impuestos de papel sellado y timbre todos los actos jurídicos, documentos y actuaciones que se tramiten antes de las autoridades de trabajo, judiciales o administrativas en relación con la aplicación de este código, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo o previsión social. Sí, otro párrafo. Muy bien. De igual extensión rige para los contratos y convenciones de trabajo, sean individuales o de orden colectivo. Ahí estamos. Artículo 12. ¿Estás por ahí, Diego? Sí, licenciado. Artículo 12. Son nulos ipso jure y no obligan a los contratantes todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución de la República, el presente código, sus reglamentos y las demás leyes y disposiciones de trabajo o de previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un reglamento interior de trabajo, un contrato de trabajo u otro pacto o convenio cualquiera. Bueno, ya lo hemos leído, la famosa irrenunciabilidad de los derechos, ¿verdad? Eso significa de que si Diego es el empresario, es el patrono, y Leonel es el trabajador, Diego, ustedes no pueden firmar un contrato, tú no puedes, te recuerdas cuando leímos el 102 de la Constitución, ahí están las garantías mínimas que algunas ya han sido superadas por la clase trabajadora. Tú no le puedes decir, mira, Leonel, como estoy comenzando la empresa, no te voy a dar 15 días de vacaciones, te voy a dar 10. Mira, Leonel, fíjate, como estamos comenzando la empresa, te voy a pagar también quetzales, no te voy a pagar el mínimo. No se puede. Son derechos irrenunciables. No se puede. Es más, ustedes, el error gravísimo se comete en materia laboral. No voy a gozar las vacaciones porque me las van a pagar. Ya vamos a entrar a las vacaciones. Eso no lo permite la ley. Usted tiene que gozar de sus vacaciones. Y si usted es patrono, cuidado, cuidado. Porque a la hora que el trabajador se retire, le va a tener la obligación de pagarle precisamente todo relativo a esas prestaciones de las vacaciones de forma ilegal. Quizá este es uno de los artículos más de los favoritos, tal vez, ¿verdad, doctor? Para nosotros. Sí, yo te digo, mira, ustedes, Diego, el derecho laboral es fascinante. ¿Cuál es el problema de nosotros, Diego, por ejemplo? ¿Qué es lo que yo estoy tratando el día de hoy en esta clase? Yo estoy tratando que el día que yo llegue con Diego y le diga, Diego, fíjese que yo trabajo, fíjese que yo soy marinero y me despidieron. Quiero su asesoría, Diego. Diego, yo les estoy indicando a ustedes, por favor, tomen el código de trabajo.
pero por favor tomen las leyes específicas, porque entonces te da un panorama para poder defender. Diego, por ejemplo, si llega un grupo de trabajadores o vas a asesorar a un patrono y resulta que el patrono bueno, es un call center, y si te dice, Diego, mire, disculpe, fíjese que vamos a hacer, quiero que usted me haga todo y lo vamos a hacer en inglés, y aquí las instrucciones van a ser en inglés. Diego, ahora ya tenés el arma, la base legal para decirle, no se puede comprometer con el artículo 9 del Código de Trabajo, no se puede. Entonces, lo que yo quiero decirles es que quiero que ustedes den una asesoría, ya sea patrón o trabajador, pero con base legal. Yo no quiero que ustedes estén adivinando las cosas. O, bueno, es un trabajador, voy a conseguir un machote, le dice uno, es un borrador, un proyecto, y uno toma una demanda anterior y uno está literalmente, no, lo que yo les quiero pedir es de que por favor cada caso que les llegue, cuando sean profesionales, lo analicen, lo estudien en materia laboral. Gracias, doctor. Eso es lo importante. Vamos a ver qué dice Cintia y Ronaldo. Sí, buenas noches. Hola, Nick. Fíjese que yo sí tenía una pequeña duda porque viera que en mi trabajo sí es así. Por ejemplo, las vacaciones me las dan así como por partes. Digamos que yo tengo que pedir los días para que me las den, porque, o sea, no me las dan juntas porque, según ellos, porque es mucho trabajo y así, pero siempre sigue así. Y es la verdad que pues nunca nadie ha dicho nada, entonces digo yo que por eso pues se aprovechan que uno las tome por días separados, ¿verdad? Por ejemplo, uno pide 5 días con anticipación y pues ya las jefas ven si se lo dan a uno, pero nunca es todo junto. Oíme, pues vamos a leer de una vez el artículo que te habla muy clarito y preciso de esto. Mírate el 130. ¿Quién tiene el 133 del Código de Trabajo? Alguien que tenga ahí el 133 por la pregunta que nos hizo Cintia. Por favor, ¿quién lo tiene? Gabriela. Aquí lo tengo. Las vacaciones no son compensables en dinero, salvo cuando el trabajador que haya adquirido el derecho a gozarlas no las haya disfrutado por cesar en su trabajo cualquiera que sea la causa. Se prohíbe al trabajador prestar sus servicios a cualquier persona durante el periodo de vacaciones. Cuando el trabajador cese en su trabajo cualquiera que sea la causa, antes de cumplir un año de servicios continuos o antes de adquirir el derecho a un nuevo periodo, el patrono debe compensarle en dinero la parte proporcional de sus vacaciones de acuerdo con su tiempo de servicio. Bueno, esa es una parte. Yo quisiera... fíjate que en ese caso, si no, es cuando ya te vas a ir que te las tienen que pagar, pero porque ahí sí son compensables que ya te vas de la empresa. Ahí te pueden pagar hasta 5 años si no te las han pagado. Vamos a ver el 132, por favor, Gabriel. El patrono debe señalar al trabajador la época en que dentro de los 60 días siguientes a que aquel en que se cumplió el año de servicio continuo debe gozar efectivamente de sus vacaciones. A ese efecto debe tratar de que no se altere la buena marcha de la empresa ni la efectividad del descanso, así como evitar que se recargue el trabajo de los compañeros de labores del que está disfrutando de sus vacaciones. Oíme, está hablando que las va a planificar un año después. Oíme, Cintia, él tiene 2 meses, después de que tú cumpliste el año, tiene que planificar. Y puede ser que te las dé y él no va a pasar 60 días sin que debes de gozarlas. En la práctica sí que es otro. Pero déjame ver qué artículo. Sin excepción, ahí estamos. Déjame ver. Bueno, no son compensables sin dinero y tampoco se pueden hacer fraccionadamente, ¿oíste? Sí, Lick, eso es lo complicado porque, bueno, yo trabajo en un call center, entonces en los call centers así los manejan. No sé si es así en todos, pero así como que le dan como por poco los días a uno, entonces nunca lo recibe. Oíme, las vacaciones no se pueden dividir ni se pueden interrumpir. Así dice literalmente la ley. No se pueden interrumpir ni se pueden dividir. Vamos a tener un tema específicamente de las vacaciones, hoy está en el programa. Yo quisiera, por eso no quiero que me falte, porque no solo van a aprender para ustedes,
sino para asesorar después. Solo quiero terminar que alguien me lea ya el 112, ya leemos lectura. Vamos al número 13. Y después nos quedamos con las preguntas. Número 13. ¿Quién tiene el artículo número 13? Se prohíbe a los patronos emplear menos de un 90% de trabajadores guatemaltecos y pagar a estos menos del 85% del total de los salarios que en sus respectivas empresas se devenguen, salvo lo que sobre el particular establezcan leyes especiales. Ambas proporciones pueden modificarse cuando así lo exijan evidentes razones de protección y fomento en la economía nacional o de carencia de técnicos guatemaltecos en determinada actividad o de defensa de los trabajadores nacionales que demuestren su capacidad. En todas circunstancias, el organismo ejecutivo, mediante acuerdo razonado emitido por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, puede disminuir ambas proporciones hasta en un 10% cada una y durante un lapso de 5 años para cada empresa, o aumentarlas hasta eliminar la participación de los trabajadores extranjeros. En caso de que dicho ministerio autorice la disminución de los expresados porcentajes, debe exigir a las empresas favorecidas que preparen técnicos guatemaltecos en el ramo de las actividades de estas dentro del plazo que al efecto se les conceda y, inciso B, cuando ocurran casos de inmigración autorizada y controlada por el organismo ejecutivo o contratada por el mismo y que ingrese o haya ingresado al país para trabajar en el establecimiento o desarrollo de colonias agrícolas o ganaderas en instituciones de asistencia social o de carácter cultural, o cuando se trate de centroamericanos de origen. En todas estas circunstancias, el alcance de la respectiva modificación debe ser determinado discrecionalmente por el organismo ejecutivo, pero el acuerdo que se dicte por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe expresar claramente las razones, límite y duración de la modificación que se haga. Para el cómputo de lo dicho en el párrafo primero de este artículo, se debe hacer caso omiso de fracciones y cuando el número total de trabajadores no exceda el 5, debe exigirse la calidad de guatemalteco a 4 de ellos. No es aplicable lo dispuesto en este artículo a los gerentes, directores, administradores, superintendentes y jefes generales de las empresas. Toda simulación de sociedad y, en general, cualquier acto o contrato que tienda a violar estas disposiciones es nulo ipso iure y además da lugar a la aplicación de las sanciones de orden penal que proceda. Reformado el cuarto párrafo por el artículo 16 del decreto número 998 del Congreso de la República. Vean pues, primero, ¿sí? El 90% tiene que ser guatemaltecos según una empresa. De los salarios, el 85% le corresponde a los guatemaltecos. Si una empresa tiene 5 trabajadores, 4 tienen que ser guatemaltecos. La ley solo permite un extranjero. Eso lo dice la ley, ¿sí? Pero con la pregunta, como estábamos ahí con Cintia, solo quisiera que alguien me leera. Léetelos, no, Cintia, no sé si tenés tu código a la mano. Fíjese que ahorita no estoy en mi casa, ando en la casa de mi tía. Por alguien que tenga su código ahí, que me lea despacito el 136 para dejarle claro a Cintia que tiene la base legal, por lo menos para hacer una llamada anónima y decirle al patrono que no están cumpliendo con el artículo 136. Por favor. Diego, por favor. Artículo 136. Los trabajadores deben de gozar sin interrupciones de su periodo de vacaciones y solo están obligados a dividirlas en 2 partes cuando se trate de labores de índole especial que no permitan de una ausencia muy prolongada. Bueno. Oíme, no se pueden dividir, Cintia, lo dice el 136. Pero léete el siguiente párrafo, por favor. Los trabajadores deben gozar sin interrupciones de su periodo de vacaciones. Las vacaciones no son acumulables de año en año con el objeto de disfrutar posteriormente de un periodo
periodo de descanso mayor, pero el trabajador a la terminación del contrato puede reclamar la compensación en efectivo de las que se le hayan omitido correspondiente a los 5 últimos años. Bueno. Y Cintia, mi pregunta, ¿te dan constancia que gozaste de vacaciones? Fíjense, Lick, de que tenemos como una aplicación que nos marca los días que hemos agarrado, así como por pocos, pero no nos dan como constancia física, solo sería como una aplicación que tenemos como registrado cuántos días hemos tomado. ¿Sabes qué problema tiene el patrón? Primero, la falta de asesoría laboral, ¿va? Segundo, no están cumpliendo con el 136. El día que ustedes se vayan y quieran reclamar las vacaciones, garantizados se las van a tener que volver a pagar. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo con lo que dispone el artículo 136. Las vacaciones deben gozarse sin interrupciones. Se puede dividir únicamente en 2, pero cuando la naturaleza del trabajo es especial, oíme, no significa, el trabajo de ustedes es un trabajo normal. Lo que sí la ley prevé es que deben de planificarlas. Por el trabajo tan especial, deben de planificarlas con el total de personal. Pero nunca que tengamos 3 días, que estamos una semana, que el otro mes estamos otra semana, que no se puede. Y son 15 días. Vamos a ver. Pero me quedé hoy con no leemos la palabra Ronaldo. Gracias, Lick. Bueno. Sí, gracias, licenciado. Buenas noches, compañeros. Fíjense que existió un caso también que hubo con un coreano, que él tenía una maquila y las personas empezaron a decir de que no les quería dar vacaciones, y él argumentó que en Corea las vacaciones no existían. Rápidamente, pues con todos les dijimos de que aquí no estaba en Corea y que la ley no lo amparaba, pues. No, yo te digo, el abuso, fíjate, Ronaldo, que yo siempre me he preguntado, está bien los incentivos, ¿no? Yo te digo, tienen incentivos fiscales, tienen incentivos hasta tener un salario diferencial, se puede decir. Fíjate que tienen derecho hasta pagar menos de que pagan normalmente en un salario mínimo. Tienen ellos, acuérdate que para la maquila hay un salario especial, menor que el salario normal. Yo no me explico por qué Guatemala y muchos países en el mundo, con el afán de generar empleo, permiten el abuso de esta gente extranjera. Oíme, si lo que ellos aquí nos pagan a nosotros los guatemaltecos, imagínate, en Corea no hay vacaciones, pero en lugar no creo que no hayan vacaciones. ¿Quién va a soportar toda la vida trabajo? Promedio de vida tendría que ser como 40 años y nos tenemos que morir. Las vacaciones están diseñadas para que descanses. O sea, tu cuerpo humanamente tiene límites. Y si pasa allá de los límites, fíjate que yo sencillamente, bueno, ya no se puede ni hablar, ¿va? Pero yo te digo, porque cuando quieren hablan el español y cuando no dicen que no entiendo. Yo tengo que llevé casos contra empresas coreanas y cada vez que estamos en, no entiendo, yo le dije, pero sí entender no pagar las prestaciones, pero sí entendés explotar al trabajador, eso sí lo entendé muy bien. Entonces, al final decía, ¿cuánto debo? A veces que sí entendés. Pero yo te digo, yo tuve esos casos, yo los llevé, nadie me los contó. Tuve uno donde imagínate que fuimos a notificar, era un conflicto colectivo. Y en la noche se enteraron y le cambiaron el nombre a la empresa. Y dice, pues mira, aquí no podemos entrar que el nombre de la empresa, aquí sí son los mismos, le dije. Y menos mal de que todavía tenían patentes ahí, tuvimos que efectuar la diligencia. Pero yo no entiendo por qué se permite. Tienen incentivos y todavía hay que tolerar el abuso en contra de la clase trabajadora. No, eso ya no tiene nombre. Entonces, yo lo que quiero es dejarles a ustedes la base legal, como se la dejamos hoy a Cintia, de que hay cosas que imagínate un call center, se supone que los empresarios, los propietarios, los dueños, el patrono ahí, pues debe ser una clase social determinada, o por lo menos es gente que conoce el ambiente mercantil, el ambiente empresarial en Guatemala. Pero ¿qué resulta? Que no conocen que las vacaciones no se pueden interrumpir. Sí conocen de tu salario mínimo, sí conocen de las ganancias que le pueden producir a él, pero no conoce el derecho que tenía el trabajador de gozar de sus vacaciones.
Ese es lo del... Y lo dice el código, no lo dice Adrián Ortiz. Yo lo que quiero es que usted tenga la base legal para defender los intereses de ustedes y los intereses que le va a tocar que defender cuando sean abogados y notarios. Hoy mismo yo les garantizo que yo quiero que no falten las clases, hombre, vamos a aprender juntos, aprendamos juntos. Fíjense que alguien que me estaba pidiendo ahí que lo apoyara, que no llegó está con menos de 15. Fíjense que me puse a realizar su examen. Edad para trabajar en Guatemala, 14 años. Me da la idea que nunca estuvo en clase. Y hubo otra que revisamos hoy. Revisamos las grabaciones. Nunca estuve en una clase. No, así. Yo voy a bendecir a aquel que se esfuerza conmigo. Aquel que juntos, mira todo lo que aprendimos hoy juntos. Lo aprendimos juntos. Entonces yo no quiero que esta materia usted la vea como, ay, yo la tengo que ganar y ese leak de que casi del tiempo que cabal la hora y media le da. No, hombre, pero si yo quiero aprender con ustedes. Fíjate que las preguntas de ustedes a mí no te des idea lo que me emociona porque no todo lo sé. Y lo que no sé te prometo que mañana mismo lo investigo. Mañana mismo lo investigo. Pero bueno, son 35 años de ser abogado. Fui asesor laboral del bufete de San Carlos, la asesoría que ustedes les dieron. Imagínate, yo tuve la bendición que cuando era asesor, yo todos los días acompañaba al estudiante a las audiencias a tribunales. Les quiero decir que me ha tocado 5 veces en la vida trabajar para empresas privadas, con representantes de patrono. En las 5 me han despedido, porque mi mentalidad siempre es pro trabajador. Por ejemplo, si yo llegué a trabajar en ese call center, yo dije, mira, papá, pero aquí el día de mañana estos trabajadores te van a demandar, vas a tener que pagarles. ¿Por qué? Porque el 130 dice que las vacaciones no se pueden interrumpir. Y si vos consideras que es especial, solo las puedes dividir en 2 y tenemos que pedir autorización a la Inspección General de Trabajo, porque el trabajo es especial. Entonces, cuando yo lo que quiero es que el día de mañana que usted sea asesor o que usted entable una conversación con otros profesionales del derecho, no discuta. Con cariño usted le puede decir, miren lo que dice el 136, miren lo que dice el artículo 9, miren pues lo que dice entonces, eso es lo que yo quiero. No que usted discuta, que usted tenga su base legal para poder ofrecer una buena asesoría, para poder hacer una buena consultoría, para poder llevar un buen proceso. Bueno, por tiempo lo vamos a dejar hasta ahí y si Dios quiere, pues nos vemos el próximo día lunes. A partir de aquí, yo les quiero decir que hoy leímos del artículo 1 al 13 y vamos a leer, si Dios me lo permite, hasta donde podamos llegar, pero su código no le debe faltar. Hoy yo tuve que adquirir nuevos códigos con las reformas y algunos que, sin exagerarle, más o menos uso 15 códigos y hoy precisamente pedí uno que actualizaba. Ese estaba leyendo hoy precisamente antes de la clase y me pareció sumamente interesante la forma que tiene. Así de que pasen muy buena noche y si Dios quiere nos vemos el próximo día lunes.